Tal como lo ofrecimos, aquí estamos. El tema está en tablas, no hemos quedado como claros con la materia y el tema había que continuarlo a ver si podemos influir un poquitiquitico en el debate que se viene en el Congreso. Yo creo que lo prudente es que cada uno de ustedes tenga una visión teniendo en cuenta cómo va el mundo, cómo va el precio del petróleo, cómo son las realidades colombianas, que hay algunos puntos que van muy, muy bien. Hagamos unos primeros minutos analizando cómo va a ser la economía de acuerdo con su visión en estos próximos 4 años. Démosle la palabra al director de la DIAN, el doctor Rojas. Sí, como lo dije la semana pasada, la economía colombiana atraviesa por un gran momento y está creciendo, está generando empleo. Yo creo que eso es muy importante, mantener ese rumbo. Para eso se requiere muchas acciones, se requiere invertir sobre todo en el tema social. Por eso lo que hay, el empuje del gobierno en este momento es en el tema de educación, de salud. Yo creo que ahí tenemos que concentrarnos en el tema social, el tema de inversiones, que la infraestructura siga creciendo, que la construcción siga creciendo para jalonar la economía. Y hay dos sectores que realmente hay que apuntar para apoyar: el sector industrial y el sector agrícola. Yo creo que ahí coincidimos en que estamos atravesando por un momento difícil. Más que la infraestructura y más que educación. Más que la infraestructura va avanzando, hay unas grandes obras de infraestructura. Tengo que hacer que la industria se conecte a esa economía formal para jalonar a la industria. Sí, claro. Yo creo que esa es la gran apuesta que tiene el gobierno, en donde se requieren unos recursos importantes. Pero también se ha hablado mucho con el sector financiero, porque muchas de esas obras se van a financiar a través de deuda de las empresas que están haciendo las grandes obras. ¿Alguna obra en Colombia que no tenga un pleito? Sí. Desafortunadamente en la historia colombiana todas las obras de infraestructura se estaban adjudicando antes de unas fases ya avanzadas de estructuración. Se han hecho unas Eso es lo que ha querido hacerse, entregarlas ya estructuradas. Y algo importante, sin cierre financiero. Se les va a pagar en la medida que vayan terminando la obra. Yo creo que eso es una diferencia muy importante en el país. Bueno, doctor Lacerna, su visión sobre los próximos 4 años de Colombia. Bueno, yo creo como muchos que, bueno, hay una posibilidad de que nos vaya bien, pero hay una posibilidad de una tormenta perfecta, que es desaceleración en China, se caen las materias primas, se nos comienza a desfinanciar el presupuesto, Estados Unidos no despega, pero comienza a tener inflación, sube tasas, lo que quiere decir que nos recoge los capitales, y hay recesión en Europa. ¿Y en la India cómo la ven? No, pues lo de Modi, digamos, Modi parece que está pudiendo reactivar otra vez a la India. Realmente hay mucho optimismo, curiosamente, porque es el primer jefe, digamos, de Estado de la India. Acaba de estar en Estados Unidos, le hizo una manifestación de 18.000 personas. Él era muy controvertido porque, bueno, tenía una cosa nacionalista hinduista, digamos, también de la religión, pero la India no es, digamos, el tan motor, influyente en la economía colombiana. Pero ¿cuánto vamos a crecer en los próximos 4 años, año a año? Haga usted esa apuesta. No, pues digamos, Dios quisiera que podamos crecer en promedio un 4 y pico por ciento. Eso está bien. Eso está bien, pero depende mucho, ¿no? Dios quiere, pero depende mucho de las medidas que estemos tomando. La regla fiscal, por ejemplo, es una regla antitécnica. Nosotros sacamos un artículo, y le voy a decir por qué es antitécnica. Porque en la contabilidad privada, cuando usted hace, por ejemplo, una compañía o un activo financiero, eso va a patrimonio, eso no va a déficit. En la contabilidad pública todo va a déficit. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las 4G, nosotros sacamos algo que decía, mire las metodologías del Fondo Monetario, haga la financiación fuera del balance, no lo ponga a depender de ISAGEN, pero las 4G, hoy en día, sin ISAGEN, Mauricio Capria dijo que no había plan B. Entonces, ¿cómo las van a financiar? Sí, de acuerdo. ¿Cómo las van a financiar? Pero por sí eso, se puede por financiar. eso no estoy de acuerdo contigo, sino con lo que nosotros hemos dicho es, y lo hemos dicho en dinero, es, mire, hay unas oportunidades de mercado que está abierto. Nosotros logramos financiar entre el 99 y el 2012 unas situaciones muy difíciles. El mercado ahora uno puede conseguir la plata para estimular economía, para hacer inversión, para hacer una cantidad de cosas. El año entrante de pronto no. Entonces es mejor inyectar ya, estimular ya y veamos el año entrante. El nivel de deuda está bastante bajo. Bajarlo simplemente por bajarlo, que es lo que hace la regla fiscal, no tiene ningún sentido económico. No tiene ningún sentido económico. Estoy de acuerdo con usted. A ver, Noemí, yo creo que todo colombiano que esté medio enterado de los temas económicos sabe que mi pensamiento económico es casi antípoda al del doctor Lacerna. Y sin embargo,
Coincido, pero coincido casi plenamente en esto. Porque el doctor Lacerna es conservador de partido, liberal económico. ¿Y usted cómo se define? Yo soy del Polo Democrático Alternativo, en primer lugar. ¿Eso qué es? Y en segundo lugar... ideológicamente, ¿cómo? Yo creo que nosotros tenemos una concepción de economía política predominante por encima de las escuelas. O sea, digamos, socialismo sí, moderno. Economía política, mirando los intereses de... Es más parecido a un conservatismo. Bueno, pero después hacemos el programa. Años, pero bueno, el programa sobre mi pensamiento económico. Podría ser interesante. Pero mire, yo estoy llegando por una vía distinta a las conclusiones del doctor Lacerna, que creo que es lo interesante. El modelo de crecimiento que el país ha trazado durante los últimos 10 años es un modelo de crecimiento cuya variable principal es el capital extranjero. Es decir, aquí lo que la política económica le apostó a financiar la inversión con parte de ahorro interno y con parte de ahorro externo. Uno de los huevitos. Correcto, eso es la confianza inversionista y todo eso. Exacto. ¿Qué sucede? Hoy, de cada 100 pesos que Colombia necesita para invertir, 17 los pone el capital extranjero. Ese es el informe del Fondo Monetario Internacional de hace 3 meses. Es buenísimo que los consigamos. A mí me parece que es una hazaña. Pero ¿qué pasa, Noemí? Que ese capital extranjero cuando viene, no viene solamente a quedarse, viene a rentar también. El golondrina. Y el otro también. Si yo invierto en petróleo, yo saco las ganancias de mis utilidades. Entonces, hoy el país está viendo una situación en la cual ese modelo no está cerrando. No está cerrando, ¿por qué? Porque están trayendo menos dólares de los que traían antes, pero están sacando más de los que sacaban antes. Y el modelo está cerrando con capitales golondrina. Pero si es así, quiere decir que Colombia es muy competitiva y que las utilidades... Pero eso llega un momento en que se seca. El modelo está cerrando ya con capitales golondrina. O sea, los capitales que están trayendo ni siquiera están yendo a la producción, ni siquiera están yendo a la inversión extranjera directa. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Para la apuesta de cómo va a ser la economía estos 4 años. Tiene que ver con esto que estoy diciendo. Okay. El país ya está mostrando varios síntomas de ahogamiento de este modelo. El primer síntoma de ahogamiento de este modelo no está en el PIB, no está en el empleo. Ahí no lo busque, doctor Rojas, porque ahí no está el problema. El problema está en el problema cambiario del país. Está en las cuentas externas de Colombia. Colombia tiene un déficit de las cuentas externas del 5%. ¿Cuánto vamos a crecer estos 4 años? Nosotros nos están faltando todos los años 20.000 millones de dólares doctor que Suárez, no nos conseguimos. ¿Cuánto vamos a crecer? Vamos a crecer el 4 este año, pero el año entrante podemos estar creciendo el 3 y el 2016 y el 2017 que nos coja confesados. Pero espérese, Noemí, que le quiero decir una cosa. Esto tiene un problema. Sí, yo sé que tenemos problema de tiempo, pero como la pregunta es una pregunta de fondo, también creo que merezco un minutico más. Sí, pero es que la televisión... Pero, ojo, Noemí, sí, pero ¿qué pasa? Cuando se presenta una situación en la que una economía no consigue los dólares que necesita para relacionarse con los demás, su moneda comienza a devaluarse y viene una devaluación. Y esa devaluación, ¿con qué hay que combatirla? Hay que combatirla como la combate la política económica actual, subiendo tasas de interés, ahogando la economía, generando recesión. Entonces, es correcto lo que dice Juan Mario. Mire, desde 2 puntos de vista distintos llegamos a la misma conclusión. El país va a una recesión. El riesgo de una recesión, yo quisiera pedirles que fuéramos muy constructivos. Se está dando el debate en el Congreso y reconozcamos que esta reforma tributaria tiene muchos problemas. Aquí a usted le toca defender, pero yo creo que hay que tener la humildad de decir vamos a oír y si hay mejores posibilidades. Pensemos en lo que le conviene a Colombia en un contexto en donde muchas cosas van bien, pero hay sombras internacionales, globales. Correcto. En el tema cambiario hay amenazas, en el tema del precio del petróleo y además muchos recursos que vamos a necesitar. Si cerramos de verdad el conflicto y nos comprometemos, vamos a necesitar muchos más recursos. Claro. ¿Cómo hacemos nosotros para que esta reforma mejore los temas de la industria, nos vuelva más competitivos? La clase ¿cómo se puede mejorar? No, esto va en contra de la industria por el impuesto al patrimonio. Justamente cuando la industria manufacturera se está quebrando. Entonces, una empresa, digamos, que vale 30.000 billones y tiene de pronto un año en que perdió 5.000 billones. Claro, ¿sí? Claro. A pesar de eso, le va a tocar pagar. Pero si está quebrada, no tiene que pagar. A ver, no, porque patrimonio si está en liquidación, pero si tuvo pérdida un año, tiene que pagar eso. Entonces, a uno al caído le está cayendo más. O sea, usted se está ahogando y le tiraron una piedra para salvarlo. O sea, acá dicen que los problemas son los sectores del campo y manufactureros. Y son los sectores que peores márgenes tienen, que menos rentabilidad tienen y que más le van a aplicar. Le pregunto al director de la DIAN, si
las empresas en Colombia tuvieran un año terrible, no tuvieran ingresos suficientes para atender el impuesto del patrimonio, ¿qué pasaría? ¿Se endeudan o no? ¿Qué más? Sí, ahí atendiendo la preocupación de varios empresarios, se logró un mix en donde sí se miren, las empresas ya pagando durante muchos años un impuesto al patrimonio, que va a ser el nuevo impuesto a la riqueza. Ya lo han pagado. Y lo que nos decían es, mantengamos ese impuesto, la tarifa, se hace marginal para que les baje un poco lo que tienen que pagar. Y el resto sí, no suban la tarifa del impuesto al patrimonio o el impuesto a la riqueza, sino que cobremos un CRE que está atado a las utilidades. Así que luego... 3 puntos, de 9 a 12. Exactamente, Hoy, atado a las utilidades. Así que si bajan las utilidades, se les baja el CRE. Perdóneme un minuto. Eso es técnico, pero cuando venía para acá, uno de los grandes empresarios, y ayer lo mismo en otra reunión que tuve, no de los quebrados, sino de los prósperos, dicen, nos engañaron, nos cambiaron el nombrecito y es la tarifa es la misma de antes. Lo que pasa es que echaron el globo de cobrar el doble para que nos sintiéramos agradecidos de bajar a la mitad, cuando eso nunca se pagó ni nunca ha estado en el proyecto de ley. Fue una idea. Y nos subieron 3. Y me dijo, los 3 que nos suben es como si hubieran realmente más que doblado el impuesto al patrimonio. Es un engaño, me dijo a mí una persona bastante amiga del gobierno. Veamos las cifras de un empresario. Hace 2 años se eliminaron los parafiscales. 13,5% de no parafiscales. ¿Y la salud? Por eso, con salud del 8% y para es que la salud no es para fiscal. Ahí hubo un alivio muy grande. Pagaban en ese momento también el 1,5% y por eso ha generado empleo. Sí por eso pagaban el 1,5%. ¿Qué va a pasar a partir del 1 de enero con ese nuevo impuesto a la riqueza que tiene estructuralmente diferencias, por eso es distinto al de patrimonio? Va a pagar. ¿Cuál es la diferencia? Tiene la forma de calcularlo, es una tasa marginal, por eso al final va a pagar menos. Sí, no es una tarifa, pero esos son detalles. Sí, esos son detalles. No, pero eso es estructuralmente distinto, la vigencia es distinta. Pagan un impuesto que va a pagar menos. Pagan un CRE de 3 puntos cuando se les ha ahorrado 13,5%. Y con todo eso, hace 2 años que pagaban patrimonio, que pagaban renta, que pagaban parafiscales, vino la inversión extranjera, año récord de inversión extranjera, 17.000 millones de dólares para cubrir esas necesidades que tiene el país, y inversión extranjera directa acá. Por eso es que para mí la clave de crecimiento de los próximos años es mantener el nivel de inversión. Hoy la inversión en Colombia es del 3% del PIB. Traer capital extranjero, que es lo que yo les he dicho. Vamos a hacer una pausa y queda el doctor Lacerna con el uso de la palabra, continúen, a ver si es posible mantener la inversión a pesar de esta llamada reforma tributaria que dice que es una ley de financiamiento. Doctor Lacerna, usted tenía la palabra. Sí, no, estábamos hablando cómo va a afectar, digamos, el impuesto al patrimonio y la inversión. Es muy sencillo. Muchos proyectos que tenían una TIR positiva antes de este patrimonio van a tener una TIR negativa, o un valor, o se puede decir valor presente neto positivo. ¿Por el CRE o por el patrimonio, o por las dos cosas? Por ambas cosas, pero sobre todo por el patrimonio. El patrimonio afecta más porque el patrimonio genera unas distorsiones. Perdóneme, pero creo que estamos siendo muy técnicos y tenemos que respetar a los que esta materia les aterra, nos aterra. Sí, hablemos un poquito con más sencillez. En vez de decir, digamos, ganancias. Sí, las ganancias, digamos. Un proyecto que era rentable ahora va a dejar de ser rentable. Entonces, cuando uno ve eso en un equilibrio de mercado, la cantidad de recursos que va a ir a la inversión, porque van a encontrar, digamos, inversiones rentables, va a ser mucho más pequeña. Entonces, ¿usted cree que se va a reducir la inversión a partir de esta reforma? Yo creo que se reduce la inversión, pero el otro punto también es lo que dijo Aurelio, que es el déficit de cuenta corriente. Nosotros nos hemos venido financiando es con el exterior. El déficit de cuenta corriente del primer trimestre fue 6.4, el del segundo trimestre fue 4 y pico y vamos un semestre acumulado de 4.4. Eso lo que puede hacer es lo que llama una reversión de cuenta corriente, que quiere decir una devaluación de pesos. Eso fue lo que nos pasó en el 97, 98, 99. 95 a 97 esto se fue inflando todo. Dijimos, mire la finca raíz, todo. Estamos hablándole para hablarle con sencillez a la gente, que estamos viviendo a punta de deuda.
y de inversión extranjera. Y inversión extranjera que se puede ir. Pero no estamos produciendo los dólares. Colombia no está generando los dólares que necesita para tener una relación positiva con los demás países. A ver, un punto. Pero doctor, es que para que se refiera a algo muy específico para el futuro de la inversión. Por eso es que la propuesta de reforma se incluyó una disposición que dice que para calcular el impuesto a la riqueza en los próximos años se va a tener como base el 1 de enero del 2015. Quiere decir que cualquier inversión que se haga en el país en febrero del año siguiente no va a pagar el impuesto a la riqueza, porque ya su base ya quedó congelada al 1 de enero del 2015. Quiere decir que no vamos a afectar para nada la inversión futura en el país. Noemí, pero yo quiero referirme a un tema sobre el crecimiento económico. ¿No puede plantearse como una situación parecida a la del 99? Bueno, vamos para allá, por supuesto, y puede ser peor. Pero Noemí, el doctor Rojas nos hizo pues una gran remembranza y una gran oda, gracias, de los proyectos viales 4G. No hay nada más fracasado que los proyectos viales 4G. ¿Por qué? Mire lo siguiente. Primero, doctor Rojas, para que le... Se han podido licitar 5 nomás. De los 5 que se han licitado, 3 se los ganó el mismo proponente. ¿Mario Huerta? Sí. Y en los otros... ¿Por qué le extraña eso? Es que cuando un proponente se gana 3 de 5... Bueno, pero ojo también, solamente se han presentado 2 proponentes. Ojo. La sana distribución de los negocios, ¿no? Que dice la Constitución. Esto estaba concebido como nos lo explicó el doctor Rojas. Pero ahorita que así no funcionó, usted mismo lo señaló, no de mí. Usted mismo lo señaló. No hay cierre financiero. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estos proyectos no tienen cierre financiero y el gobierno tiene que empezar a comprometer recursos fiscales para que cierren. Mire lo que han hecho. Trataron de vender Isagen y más grave todavía el cierre financiero porque la plata no apareció. Están comprometiendo vigencias futuras. Está ya comprometido, o sea, parte de esta plática que nos pintaba ahora, eso ya está comprometido para proyectos viales 4G. Cogieron el Banco Agrario, 10 billones de pesos de TES que tiene el Banco Agrario y los pusieron para apalancar los proyectos 4G. El Banco Agrario va a terminar prestándole más plata a los que hacen carreteras que a los agricultores. Y eso que estoy diciendo es cierto, lo dijo el mismo gerente del Banco Agrario. Pero adicionalmente esto, esas vías 4G están fracasando tanto, no están atrayendo tampoco capital, que el señor presidente de la República, yo no sé si ustedes lo oyeron en Nueva York, cuando yo oí eso yo dije, ¿está loco? Prometiendo que puede vender 11 millones de hectáreas o entregar 11 millones de hectáreas a los chinos para que produzcan la comida. ¿Ustedes no oyeron que lo dijo en Nueva York? Están tan desesperados que aprobaron el fracking para que venga el capital extranjero a romper con fuerza hidráulica las estructuras rocosas para tragar petróleo. Licencias ambientales express. Y van a vender las tierras. Pero es que Santos lo dijo en Nueva York, yo lo oí por Vamos a hacer un programa posterior, y no sé si con ustedes, sobre el tema de tierras. Hay un punto que yo quiero dejar claro para que no quede un ambiente en la audiencia. Y es que está diciendo que hay un fracaso en las 4G porque hubo un contratista que se ha ganado 3. No lo conozco. Eso no puede caer en el aire. Ahí son adjudicaciones transparentes, ahí no ha habido ningún elemento complicado. Pero yo le hago una pregunta. Y yo creo que eso sí es parte que no quede en el ambiente. Yo también, ¿sabe qué? Se ha hecho un trabajo espectacular con la ministra Cecilia, porque Luis Andrade. Pero yo le hago esa pregunta. Cuando el proponente que se ganó las 3, el doctor Huertas Contrano, quien no tengo absolutamente nada en ninguna materia, llegue a un banco con sus proyectos y diga, mire, yo necesito aquí 3,5 billones de pesos para financiar 3 carreteras, ¿los bancos qué le van a decir? Yo le dejo la duda. A ver, continúe. No, yo creo que era importante tener esa claridad ahí, en ese tema. ¿Qué le van a decir los bancos? No, claro, ahí va a tener la plata, porque es que además él va a recibir sus ingresos en medida que construya las obras. Yo creo que el mapa de la infraestructura colombiana van a ver en 4 o 5 años que ha cambiado radicalmente por las 4G. Yo creo que es una apuesta muy importante y eso va a ser fundamental. Se va a coger como banco 3 billones de pesos y lo va a arriesgar a una carretera Puerto Salgar, Girardot, donde no pasan ni fantasmas. Ojo. Pero, a ver, lo que yo haría, yo estoy de acuerdo con el contratista, digamos, pero el problema es que no se vendió Isagen. Pero porque la oposición, con razones porque en el fondo solo había un proponente. Claro, que eran los chinos. Al final, solo los franceses solo había un proponente. La llegada del dragón, tanto que nos han dicho que no hay. Era un proponente. Yo creo que va a ser necesario tener un debate sobre las 4G acá y con los expertos que han manejado el tema. Porque yo creo que yo sí sé que se ha hecho un esfuerzo muy grande, transparente. Sobre la mesa y les hago una pregunta sobre la mesa para que después de la pausa lo miremos. Esta propuesta tributaria, para no meter en líos al director de la DIAN,
¿usted cree que se puede mantener, dado los análisis que hemos hecho acá, tantos que se han hecho, sí, claro, tan importantes, parecido en el Congreso? Y ustedes, ¿por qué no podemos ser un rato constructivos? ¿Qué le cambiarían? Es decir, ¿cómo reemplazamos estos impuestos antitécnicos que contempla esta reforma y hacemos una reforma que le dé los recursos a Colombia que necesita en infraestructura? Porque, por Dios, necesitamos modernizarnos. La educación, que sin eso no hay ninguna equidad. El metro de Bogotá, que hoy nos dijeron que no había plata. Vale, por Dios, ¿cómo vamos a quedar sin metro en Bogotá y sin transporte público? Que esta ciudad por la movilidad es una dificultad muy grande. Es decir, ¿cómo Juan Mario Lacerna, Aurelio Suárez, vamos a ser bien positivos? Sí, yo tengo 4 muy positivos. Y tú cierras el programa como director de la DIAN. A ver, ¿quién quiere empezar? Yo tengo 4 propuestas. Después de comerciales, aquí me están recordando, después de comerciales. Voy a inventar 4. Hemos pedido mirar con optimismo y constructivamente qué podemos proponerle al gobierno y al Congreso para cambiar estos impuestos que hemos llamado antitécnicos y que sacan a Colombia de la competitividad y pueden crear dificultades. ¿Cuáles son las propuestas de Aurelio Suárez? Yo tengo una que puede valer 7 billones. Ya la tengo calculada. Son 12.5. ¿Cuál vale 7? La primera, volver a gravar con el 7% las remesas de las utilidades de las empresas extranjeras que hacen exterior. Ese es un impuesto que existía en Colombia y se quitó. O sea, no estoy hablando pues de nada nuevo, ni confiscatorio, ni chavismo, ni nada de eso. Eso ya existía aquí en Colombia. 2. ¿Hasta cuándo existió? Existió en el gobierno del presidente Uribe, lo que está en el 2006-2007. El 7% existía. O sea, si una empresa multinacional se ganaba $1 en Colombia, dejaba 7 centavos. Eso es lo quitar. ¿Por qué no volvemos a eso? En todos los países existe además. Punto número 2. ¿Cómo es posible que en Colombia las empresas mineras, y lo demostró Antonio Navarro en un debate hace poco en el Congreso de la República, tengan unas exenciones inexplicables por 2,8 billones de pesos? No voy a explicar ahora por qué son, dejémoslo así, 2,8 billones de pesos que el país les está regalando a las mineras. 3, impuesto a los dividendos. En todos los países del mundo existe que un rentista del capital paga impuesto del dividendo, solo en la bendita ¿Eso Colombia cuánto produce? No, ¿cuántos son los dividendos de las empresas en Colombia, Juan Mario? No sé, pero... No, pero puede ser mucho, la verdad es que la vez pasada... Pues son 50 billones de pesos los dividendos. Un dato fáctico. A personas naturales el año pasado se distribuyeron 8 billones de pesos. A personas naturales. Ok, perfecto. Y la cuarta que le tengo. Sí, claro, la cuarta que le tengo. Es lo más inexplicable de todo. Es que la reforma tributaria pasada le haya rebajado a los capitales golondrinas que vienen a invertir en TES los impuestos fruto de las utilidades que obtienen de los intereses que le prestan al país. Mientras ellos nos suben los intereses... Traduzca eso. ¿Qué quiere decir? Un señor norteamericano que se llama Nelson Rockefeller, por decirlo algo, trae $1 a Colombia, compra TES. Antes eso le generaba 50 pesos de utilidad, de eso dejaba 17. Hoy, con la reforma tributaria pasada, de esos 50, solo deja 8. Bueno, volvamos siquiera a los 17. La propuesta... Volvamos siquiera a los 17. Okay. O sea, y estoy hablando de rentistas del capital, de grandes empresas, de multinacionales, sin tocarle una gota al profesional, al médico, al empresario pequeño y mediano, nada, para nada. Doctor Lacerna, ya el doctor Suárez presentó su reforma. Ya presenté mi reforma tributaria. Pensemos constructivamente en lo que le convendría al país. A ver, con el doctor Suárez hemos hablado mucho, por ejemplo, del impuesto a la minería y de las exenciones, y presentamos algo, por ejemplo, el impuesto al oro, una cantidad de cosas. Yo creo que ahí hay un campo para hacerlo. Mauricio Cárdenas viene del Ministerio de Minas, entonces siempre le tiene pánico a hacerle algo, cualquier cosa a Minas. Entonces, pues, pero con Minas se podría haber hecho algo y bastante lucrativo. Bueno. Sí, lo de los dividendos yo creo que ya es tiempo, digamos. Si usted está grabado acá y en Estados Unidos, si usted no paga el impuesto de los dividendos, acá lo va a pagar en Estados Unidos. Eso es un impuesto que se está volviendo global totalmente del 15%. Claro. Y en realidad nadie sabe exactamente cuánto va a ser. Nosotros tuvimos una discusión con Ortega y al final yo propuse eso y lo propuse con Jaime Rodríguez, que era de la U. ¿Más o menos cuánto da eso?
La verdad, nadie sabe, porque dieron estimaciones en ese momento que iban desde 500.000 hasta 2,5 billones en ese momento. Pero el resultado del impuesto. Todo el hueco. ¿Cómo? Bueno, pero un momentico, pero lo otro es también, uno no puede tener este ritmo de gasto creciendo como está. O sea, uno no puede aumentar el gasto público un 45% en 4 años. Por Dios, o sea, uno no puede comenzar a asfixiar. ¿Usted está de acuerdo entonces con el presidente Uribe, que es un gobierno derrochón? No, yo estoy de acuerdo es con lo que decía Ronald Reagan, que es que, o lo decía John Marshall, el presidente de la Corte Suprema, que el poder de gravar es el poder de destruir. Si usted graba una empresa demasiado, la destruye. Y hay maneras de que usted a veces baja las tasas impositivas y sube los recaudos, porque estimula la actividad económica. Pero no estamos en una política macro en este momento con esta tributaria que vaya a estimular el crecimiento. Lo más importante es crecer. Si usted encontrara un Congreso más o menos representado con estas ideologías y propuestas para remediar el tema de los 12.5 billones, ¿qué opinaría? Bueno, yo diría, los 12.5 billones de pesos son necesarios para mantenimiento de la fuerza pública, para el tema de apoyo a las familias campesinos, ¿no? para la primera infancia y para la educación. Para eso son los 12.5 billones de pesos. Aquí está la gráfica exactamente. Para programas sociales de la fuerza pública. No, pero déjeme. Le toca el turno, sí, le toca el turno. No puede hacer cualquier cuadro. No, acá está. Se requieren esos 12.5 billones de pesos para esos temas. Para eso se ha presentado una reforma muy bien pensada, analizada, donde tenemos unos criterios de afectación más a las empresas que a las personas. Hay que agradecer a los empresarios porque están haciendo un esfuerzo muy grande en contribuir al país y no se está afectando ni a la clase media ni a las pymes, porque se han puesto unos umbrales de 1.000 millones de pesos para arriba para pagar esos impuestos, tanto el del CRE en utilidades de más de 1.000 millones como el impuesto a la riqueza para patrimonio de más de 1.000 millones de pesos. De esta manera, ¿qué ha pasado? Las empresas van a terminar pagando un impuesto que han venido pagando durante los últimos 10 años, que se llamaba impuesto al patrimonio, del 1,5%, se les va bajando la tarifa, se está incrementando un poco el CRE, atándolo a sus utilidades. Hace 2 años se le rebajaron 13,5% por eliminación de los parafiscales, y está haciendo una actividad muy importante que no le hemos discutido, yendo detrás de los grandes capitales que están escondidos. Y yo creo que esa es una tarea bien importante de la DIAN y todos nosotros, apoyar para que todos los colombianos revelemos los patrimonios, revelemos los activos, los declaremos y paguemos lo que corresponde. Hay que mirar el tema de paraísos fiscales, hay que mirar dónde está la plata también escondida, porque también que recaiga sobre los mismos, somos conscientes que no puede ser. Y la gente tiene que asumir un esfuerzo muy grande. En esos 4 años vamos a asumir un esfuerzo de recaudar 20 billones de pesos por temas de evasión, para poder encontrar a aquellos que no están pagando, que tienen que pagar. Le doy un dato de paraísos fiscales. En la reforma financiera de Obama, en la exposición de motivos, se señalaba que 18.500 empresas tenían el mismo domicilio en las Islas Caimán. Busque la dirección y vaya, que allá deben haber unos cuantos de Colombia. Bueno, esta reforma tributaria o ley de financiamiento va a ser muy discutida. Yo creo que la propuesta tiene que ser reformada, se me ocurre, y los colombianos tenemos que sacrificarnos pagando impuestos, el país se tiene que modernizar, pero ojalá sin afectar la clase media y sin afectar el desarrollo y la competitividad. ¿Quería decir algo? Sí, yo decía simplemente que el gobierno tiene que ser muy consciente que para que el pueblo, el público entienda, uno no puede sacarle leche y carne a la misma vaca. Y como dicen todas las mamás que administran, que parecieran saber más que el gobierno, no se puede gastar más de lo que se tiene. Hay que administrar con austeridad y con criterios de prioridad. Ojalá lo logremos. Y sobre todo cuando el país está en un riesgo de una situación económica grave.